Función exponencial y logarítmica. Si b es mayor que 0 y b no es igual a 1, entonces la función exponencial y igual f de 1, eso fue una función de la forma f de x igual b con exponente x. El número b se denomina base y la x se denomina exponente. Exponentes. El dominio de una función exponencial f definida es el conjunto de los números reales de menos infinito hasta infinito. Las funciones exponenciales definen para cualquier número real, ya sea racional o irracional. En el caso de los exponentes racionales, la operación se traduce directamente a radicales. Por ejemplo, un número con base 3 y con exponente decimal puede expresarse como una fracción, 7 sobre 5, lo que equivale a la raíz quinta de 3 a la séptima. Para los exponentes irracionales como raíz de 2, la definición se basa en un proceso de aproximación infinita. Se utilizan números racionales cada vez más cercanos al valor irracional para generar una sucesión de potencias que es convergente hacia el valor real de 3 raíz de 3 sobre 2. Leyes de exponentes. Puesto que b de x está definido para todos los números reales x cuando b es mayor que 0, puede mostrarse que las leyes de los exponentes se cumplen para todos los exponentes que sean números reales. Gráficas. Se distinguen dos tipos de gráficas, dependiendo de si la base b satisface b mayor que 1 o 0 menor que b, o b menor que 1. El siguiente ejemplo ilustra las gráficas de f de x igual 3 y f de x igual 1 sobre 3. Tenemos el ejemplo número 1, gráficas de funciones exponenciales y su solución. El punto A y el punto B y su gráfica. Asíntota horizontal. Ilustra las dos formas generales que puede tener la gráfica de una función exponencial. F de x igual b con exponente x. Pero hay un aspecto más importante en todas las gráficas. Los valores de la función f de x tienden a 0 cuando x crece sin cota en la dirección positiva. Y para b mayor que 1, los valores funcionales f de x tienden a 0 cuando x decrece sin cota en la dirección negativa. En otras palabras, la recta de y igual a x, el eje de x es una asíntota horizontal para ambos tipos de gráficas exponenciales. ¿Qué es lo que vemos en esta gráfica? Asíntota horizontal, asíntota horizontal. Propiedades de función exponencial. La lista siguiente resume algunas de las propiedades importantes de la función exponencial f con base b. Vuelvo a analizar las gráficas de el dominio de f es el conjunto de los números reales, es decir, menos infinito hasta infinito. El rango de f es el conjunto de los números reales positivos, es decir, de 0 a infinito. La intersección y de f es 0,1. La gráfica no tiene intersección en x. La función f es creciente sobre el intervalo de menos infinito a infinito para que b mayor que 1 y decreciente sobre el intervalo de menos infinito a infinito. Para que 0 menor que b y b menor que 1, el eje de x, es decir, y igual 0, es una asíntota horizontal para la gráfica de f. La función de f es 1 a 1. La función exponencial natural. Cuando la base en 1 se escoge de b igual e, la función f de x de e con exponente de x se denomina función exponencial natural. Propiedades de la función logarítmica. Las propiedades de la función logarítmica, las más importantes son: el dominio de f es el conjunto de los números reales positivos, es decir, de 0 a infinito. El rango de f es el conjunto de los números reales, es decir, de menos infinito a infinito.
La intersección de x de f es de 1 a 0. La función de f es creciente sobre el intervalo de 0 a infinito. Para b mayor que 1 y decreciente sobre el intervalo de 0 a infinito. El eje de y, es decir, x igual 0, es una asíntota vertical para la gráfica de f. La función de f es 1 a 1. Logaritmo natural. Los logaritmos con base de b igual 10 se denominan logaritmos comunes y los logaritmos con base de b se llaman logaritmos naturales. Además, suele ser costumbre escribir el logaritmo natural, logaritmo e de x como ln de x, puesto que b igual e mayor que 1. Leyes de los logaritmos. Las leyes de los exponentes pueden volverse o plantearse de manera equivalente con las leyes de los logaritmos. Por ejemplo, si m igual bx sobre 1 y n igual bx sobre 2, entonces x1 igual logaritmo de m y x2 logaritmo de n. Tenemos el ejemplo número 2, el ejemplo número 3 y el ejemplo número 4 y su solución. Cambio de base. La gráfica de y igual 2x menos 5 es la gráfica de y igual 2x desplazada 5 unidades hacia abajo. Como se observa en la figura, la gráfica tiene una intersección x al hacer y igual 0. Por cierto, que se empezó con x logaritmo de 2 de 5. El último resultado también demuestra la igualdad. Entonces, la intersección x de la gráfica del logaritmo es logaritmo de 2 de 5,0 igual logaritmo de 5 sobre el logaritmo de 2,0 igual 2,32,0. 1. Diferencia entre la función potencia y función exponencial. Una función potencia de f de x igual x al cuadrado, la base de la variable x exponente en la constante. En una función exponencial como f de x igual x a la 2x, la base de la constante es 2 y la exponente de la variable es x. La definición de la función exponencial. Si b es mayor que 0 y b no es 1, la función exponencial de f de x es b con x al cuadrado. El dominio de la función exponencial. El dominio de f de x es igual b de x es el conjunto de todos los números reales, menos infinito a infinito. El exponente x puede ser cualquier número real, entero, racional o irracional. Evaluación para exponentes racionales. Si x es racional, b de x se calcula directamente como las leyes de los exponentes. Evaluación para exponentes irracionales. Si x es irracional, como raíz de 2, b de x se define como el límite de b de t cuando t irracional se aproxima a x. El exponente irracional como límite, donde t es racional. Esta definición formal conecta la función exponencial con el concepto del límite que se desarrollará en el capítulo 2. Se establece un puente entre el álgebra y el cálculo. Ley de la multiplicación de potencias. Al multiplicar potencias, como en la misma base, se suman los exponentes. Ley de la división de potencias. Al dividir se restan los exponentes. Ley de la potencia de una potenciación. Al elevar una potencia a otra potencia se multiplican los exponentes. Ley del exponente negativo. Un exponente negativo produce un recíproco de la potencia con exponente positivo. La ley del producto de bases. Una potencia de un producto es el producto de las potencias. Ley del cociente de bases. Una potencia en un cociente es el cociente de las potencias. Validez para exponentes reales. Estas 6 leyes que el estudiante conoce como exponentes enteros o racionales se extienden a todos los exponentes reales cuando b es mayor que 0. Dos tipos de gráficas según la base. Para b mayor que 1, la función f de x igual b x al cuadrado es estrictamente creciente. La gráfica que sube
de izquierda a derecha. Estricta alternativa para base de 0 a 1. Escritura alternativa para base entre 0 a 1. Una función con f de x igual 1 sobre 3 x al cuadrado puede escribirse como f de x igual 3 inversa de x igual 3 sobre x de x menos x. Eso significa que la gráfica de 1 sobre 3 es la reflexión de la gráfica de 3 en el eje Y. Intersección en el eje Y. Para cualquier base de f de 0 igual f de 0 es igual a b de 0 igual 1. Por tanto, la función exponencial pasa por un punto de 0, 1. Asíntota horizontal en y igual 0. En ambos casos, el eje x, y igual 0 es asíntota horizontal. Los valores de la función siempre son positivos, pero se acercan indefinidamente a 0. 18. Rango de la función exponencial. El rango de f de x, b, x al cuadrado es el conjunto de los números reales positivos. La función nunca produce valores nulos ni negativos. La función exponencial es 1 a 1, puesto que f es estrictamente creciente. B mayor que 1 es estrictamente decreciente. 0 menor que b y b menor que 1 pasa la prueba de la recta horizontal. Es 1 a 1. Por tanto, tiene fuente inversa. Efecto de la magnitud de la base. Mientras mayor es la base, b es mayor que 1. Más pronunciado es el crecimiento de b de x. Definición del número e como límite. Es el número al que se aproxima función f de x igual 1 más 1 sobre x elevado a la x cuando x crece sin límite. Valor aproximado de e. E es un número irracional y de hecho trascendente, análogo en importancia de un número pi en geometría. Definición equivalente de e con h de 0. Se hace un cambio de h igual 1 sobre x de la definición anterior cuando x es infinito. La definición se convierte en e límite de h de 0. Esta forma equivalente aparece naturalmente al estudiar la derivada de e. La función exponencial natural. F de x igual e es la función exponencial con base e llamada natural, porque surge de manera intrínseca el número fenómeno crecimiento exponencial, desintegración radiativa, interés continuo y circuitos eléctricos. Gráfica e x al cuadrado y e intersección. Las gráficas de y igual e inversa tienen las mismas formas generales en cualquier par. La primera crece hacia la derecha y la segunda crece hacia la izquierda, ambas con asíntota horizontal. La función exponencial es 1 a 1, por tanto que tiene inversa. Puesto que f de x igual bx al cuadrado es estrictamente monótona, tiene función inversa. Definición de la función logarítmica. Las expresiones logarítmicas y exponencial son equivalentes, dicen exactamente lo mismo. Lectura de equivalencia en ambas direcciones. La forma logarítmica, logaritmo de b de 5 igual 1. Forma exponencial, 10 elevado menos 5 igual 0,001, significa que el logaritmo de 10, 0,001 igual menos 3. El estudiante aprende a convertir fluidamente entre ambas formas. El dominio de la función logarítmica. El dominio de fx del logaritmo es de 0 a infinito. Asíntota vertical de la función logarítmica. El eje y x igual 0 es una asíntota vertical de toda función logarítmica. La gráfica se acerca indefinidamente al eje y sin tocarlo. La gráfica logarítmica como reflexión de la exponencial en y igual x.
Exactamente como f es inversa es el subcapítulo de 1.5, la intersección de y es 0,1. La exponencial se convierte en la intersección x 1.0. La función logarítmica es creciente o decreciente según la base. Es creciente para b mayor que 1, logaritmo x es creciente. Para 0 menor que 1, menor que b, y b menor que 1, logaritmo de b es decreciente. Ambos casos funcionan, es 1 a 1. El punto b, 1 siempre está en la gráfica. La gráfica de toda función logarítmica con base b pasa por el punto b, 1. Logaritmo de b1 igual 0. Logaritmo de b0 igual 1 para toda base de b, el logaritmo de 1 en cualquier base siempre es 0. Logaritmo de b sobre b igual 1, porque b de 1 igual b. Primera identidad de cancelación. Elevar la base al logaritmo de x devuelve x. Esta identidad expresa que el exponencial y el logaritmo se cancelan mutuamente cuando se componen en este orden. Segunda identidad de cancelación. El logaritmo de una potencia de la base devuelve el exponente. Esta es la cancelación en el orden inverso. Identidades específicas de la base. Son casos particulares de las identidades anteriores con b igual e. El símbolo denota siempre el logaritmo de base e. El logaritmo de base e se llama logaritmo natural y se escribe ln de x. Esa notación abrevia es universal en cálculo y matemáticas superiores. Equivalencia de ln con la función exponencial natural. El logaritmo natural responde a la pregunta: ¿a qué potencia de elevarse e para obtener x? Logaritmo común. Los logaritmos son base 10, se llaman logaritmos comunes. En muchos textos se escriben simplemente logaritmo x sin indicarse la base, cuando la base es 10. Ley del logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Esta ley transforma multiplicándose en sumas, lo que históricamente fue la base del cálculo de tablas logarítmicas. Ley del logaritmo de una cociente. El logaritmo de una cociente es la diferencia de los logaritmos transformada divisiones en resta. Ley del logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia es el exponente multiplicado por el logaritmo de la base transformada exponenciaciones en multiplicaciones. Derivación de las leyes a partir de las leyes de los exponentes. Leyes de los logaritmos son la traducción directa de las leyes de los exponentes. Aplicación de la escritura como un símbolo del logaritmo. Se aplica primero la ley de la potencia y luego la de cociente de un producto. Este proceso es esencial en la integración y la resolución de ecuaciones. Aplicación: expansión de un logaritmo compuesto. La expansión permite derivar implícitamente usando logaritmos. Técnica central del cálculo diferencial. Resolución de una ecuación logarítmica. Se usa la ley de un producto para cambiar el lado izquierdo en solo logaritmo. Luego se aplica la equivalencia del logaritmo exponencial para eliminar el logaritmo y se despeja x algebraicamente. Uso equivalente del logaritmo exponencial para eliminar los logaritmos. Esas dos técnicas son dos pasos fundamentales para resolver ecuaciones. Si ln a igual b, entonces a es igual a b, porque ln es 1 a 1. Si LA es igual a K, entonces K es igual a E sobre K. Resolución de una ecuación exponencial. Para resolver E elevado sobre 10K igual 7, se aplican ln a ambos lados, teniendo 10K igual ln de 7. Resolución de ecuaciones exponenciales con base distinta, de E. Se aplican ln a ambos lados. Motivación del cambio de la base. Ninguna calculadora tiene tecla para el logaritmo de 2x o logaritmo de 7. Para calcular numéricamente el logaritmo de base arbitraria se convierte en logaritmo natural y común usando la fórmula de cambio de base. Fórmula de cambio de base.
Logaritmo de bn igual ln sobre lb. El logaritmo de n en base b es el cociente del logaritmo natural de n entre el logaritmo natural de b. Aplicación: encontrar intersecciones x de funciones exponenciales. La gráfica de y igual 2x al cuadrado menos 5 tiene intersección x donde x a la x, donde 2 a la x igual 5, resolviendo x igual logaritmo de 5, logaritmo de 2 igual logaritmo sobre 2 de 5 igual 2,32. La fórmula de cambio de base como consecuencia de dividir logaritmos. Literalmente es una división de logaritmo, no es una operación logaritmo de cociente. Esta distinción evita el error de escribirla como logaritmo n sobre b. Modelo de crecimiento exponencial. El parámetro k es constante de crecimiento. Este modelo describe bacterias, intersecciones con interés continuo, crecimiento de tumores, entre muchos otros fenómenos. Determinación de la constante k a partir del dato. Aplicando ln a ambos lados de la condición, se duplican, se obtienen k directamente. Este procedimiento es un ejemplo de resolución de ecuación exponencial en contexto aplicado. Predicción con el modelo de crecimiento. El autor ilustra estas bacterias, da la duplicación en 2 horas. Se calcula el tiempo para que la población llegue a 20 veces su tamaño inicial. Modelo de desintegración exponencial. La constante k negativa hace que a de t decrezca. Vida media de una sustancia. La vida media es el tiempo t en que AT igual a de 0 sobre 2. La vida es una constante característica de cada sustancia radiactiva, independiente de la cantidad inicial. Crecimiento logístico. Función logística donde el crecimiento es inicialmente exponencial, pero se frena al acercarse a la capacidad máxima. Ley de enfriamiento de Newton. Es la temperatura del medio y T0 la temperatura inicial del objeto. La diferencia de la temperatura de T y menos Tm decae exponencialmente. Es otro modelo de crecimiento exponencial aplicando a la transferencia de calor.